25 de mayo de 2005. La policía se encuentra con una declaración inesperada al interrogar a los vecinos de la familia Almeida. Uno de ellos, un anciano llamado João, cuenta que aproximadamente el 15 de mayo a la 1 de la madrugada, notó un humo extraño que salía del jardín de esta familia. El humo era denso y el olor era tan penetrante que pudo olerlo incluso a través de la ventana. No solo olor a fogata, sino algo químico, como si algo no natural estuviera ardiendo. Y eso no era lo único extraño. Y además, no era solo humo. Continúa lanzando una mirada hacia la propiedad. Era una especie de calor inusual, como si alguien tratara de quemar algo, pero no en el fuego, sino en el humo. Incluso pensé que algo no andaba bien con ellos. El investigador toma nota de todas estas palabras y decide inspeccionar el terreno. Va al jardín e inmediatamente nota una imagen extraña. En la esquina trasera, tierra recién cavada, como si alguien hubiera tenido prisa, literalmente arrancado un pedazo de tierra y rápidamente lo hubiera vuelto a cubrir. Pero aquí algo no está bien. No había llovido, y el olor que permanecía en el aire claramente no provenía de tierra recién excavada. Algo está escondido en esta parte del jardín. Ante estos hechos dudosos, el investigador decide actuar. Obtiene una orden de registro para excavaciones. Todo apunta a una cosa. Algo está escondido bajo este pedazo de tierra. Y si no es solo basura, entonces ¿qué? Bajo este pedazo de tierra podría haber habido cualquier cosa. Basura, cenizas después de trabajos de jardinería. ¿Pero por qué precisamente este jardín despertó interés? Porque Almeida no tenía razón para extrañezas. En el papel todo estaba bien. La familia era visible. Su propiedad era ejemplar, no problemática. Primero los hechos. Certificación del ayuntamiento. Propiedad agrícola. 5 generaciones. La propiedad está registrada a nombre de João Almeida, 45 años, residente local sin deudas ni sanciones. Está registrado como miembro del Consejo Municipal. Asistencia a reuniones. Estable. Sin quejas. Participación en la cooperativa agrícola. Nota: activo. Inés Almeida, 42 años, ama de casa. En el libro de donaciones de la iglesia, su nombre aparece junto a las fechas festivas. Los vecinos describen la casa como tranquila. El patio está cerrado con puertas metálicas simples. Acceso. Limpio, sin rastros de maquinaria constante. Todo parece rutinario. Los documentos domésticos dicen lo mismo. Contrato de electricidad sin retrasos. Factura de agua. Consumo moderado, típico de una familia que vive allí todo el año. La camioneta de João, vieja pero cuidada, ITV pasada a tiempo. Respecto al inventario de fertilizantes, solo el surtido básico, salitre, cal. Nada que requiera un permiso especial. En el cobertizo, herramientas que tiene cualquier agricultor. Palas, azadas, sierra, hacha. Sin signos de compras inusuales en los últimos meses. La caracterización de la escuela consolida la imagen del mundo normal. Tiago estudia bien, juega para el equipo de fútbol escolar, sin conflictos con profesores. Sofía asiste a la escuela primaria. En las reuniones, Inés siempre se sienta en primera fila. Familia ejemplar. Siempre participa en la vida escolar. Así dice la cita del director en la parte superior de la caracterización. Fotos de la feria escolar, Inés en la mesa con galletas caseras, João en el estacionamiento, regulando los coches de los padres, certificado de participación en la feria del pueblo, los mismos nombres. ¿Dónde deben estar? Los Almeida aparecen puntualmente. Incluso los pequeños detalles se suman a lo mismo. En la puerta de entrada, el horario del cartero, ordenadamente copiado por Inés. En la ventana de la cocina, mosquiteros verificados. Por las noches en la casa, luz tenue, sin visitas de extraños.
sin salidas nocturnas. Según declaraciones de los miembros de la comunidad de la iglesia local, los domingos siempre se sientan en el mismo lugar, a la izquierda del pasillo, tercer banco. Así dicen todas las fuentes que normalmente indican estabilidad: escuela, comunidad, cooperativa, servicios municipales, la familia, como un estándar del manual. ¿Por qué es importante esto? Porque precisamente esta perfección en papel hace que cualquier desviación en el diagrama sea notable. Cuando en un lugar todo está nivelado, un detalle extraño llama más la atención. Olor extraño en mayo. Eso ya no es basura. Eso es un evento que no encaja en ninguna de sus rutas habituales. Las personas que viven tan reguladamente aman el orden. Raramente hacen fogatas nocturnas. Y ciertamente no esconden tierra recién excavada bajo rosas al día siguiente. Al cuadro se añade una línea más, ya no de caracterizaciones, sino del diario de servicio. 18 de mayo de 2005. La familia Almeida presenta una denuncia de desaparición para Sofía. Formulación estándar. Se indica que se fue por la mañana y no regresó por la noche. Juan e Inés responden calmadamente, sin prisa. En la escuela se archiva una nota: ausente sin motivo justificado. El policía del distrito hace una nota sobre la conversación. En la propiedad, orden. En la esquina trasera del jardín están plantados nuevos rosales. Esto se documenta como embellecimiento. Entonces eso no hace sospechar a nadie. Así se crea el mundo normal, compuesto de certificaciones y diagramas. Casa sin deudas, padres sin conflictos, hijos en la escuela, reputación impecable. Todo parece nivelado hasta que aparece esa grieta de mayo. Denuncia el 18 y relato del vecino sobre humo nocturno unos días antes. La construcción perfecta se agrieta. Desde ese momento la verificación estándar se transforma en investigación. Primero, conversaciones repetidas. Luego, ronda con los vecinos. Y solo después, esa mirada a la esquina trasera del jardín, donde bajo las rosas, la tierra yace, inusualmente nivelada. Tierra nivelada bajo rosas. Eso es más tarde. La historia oficial comienza antes. 18 de mayo de 2005, 11 horas. Entrada de la oficina. En el umbral, Juan e Inés Almeida. Su denuncia se registra como protocolo número 23-A. Formulación: ordenada, sin palabras innecesarias. Nuestra hija, Sofía Almeida, se escapó de casa, presumiblemente en la noche del 17 de mayo, motivo desconocido. Ambas firmas están ahí, diferentes caligrafías, líneas rectas. El extracto de los campos del protocolo se ve típico. Fecha y hora de recepción: 18 de mayo de 2005, 11 horas. Solicitantes: matrimonio Almeida, residencia permanente. Circunstancias: al verificar el dormitorio en la mañana del 18 de mayo se constató la ausencia de la hija. Ventanas y puerta de entrada cerradas. No se detectaron rastros de allanamiento. Sin notas. Motivo presunto de la partida: desconocido. Direcciones posibles: no indicadas. Adicionalmente se adjunta una foto actual del archivo escolar. En la columna Estado en la familia, sin conflictos, manuscrito, anotado: casa próspera. El tono de conversación mantiene la calma. Juan habla brevemente, responde en orden. Inés confirma, asiente. A veces corrige la formulación. Notan que descubrieron la ausencia por la mañana, hacia las 7. Buscaron en la casa, en el patio. No preguntaron a los vecinos, para no hacer ruido. No llamaron a la escuela, aún muy temprano. A la pregunta específica sobre ruidos nocturnos, ambos responden igual. Silencio. Se indica que en el dormitorio hay orden, la cama está lisa, en el pasillo los zapatos están en su lugar.
sin rastros de empaque de cosas, sin noticias de conocidos. Después del registro se inicia el procedimiento estándar, caso sobre desaparición de menor, iniciado. Es una fórmula, pero detrás están pasos concretos. La búsqueda va a los departamentos del distrito, se verifican hospitales, estación de autobuses, la pequeña estación de tren en las afueras. El policía del distrito esboza la primera ruta: casa, camino a la escuela, tienda en el cruce, terreno baldío detrás del taller. Paralelamente se acuerda la primera inspección de la casa: ventanas, puertas, patio, edificios de servicio. Sin incidentes, según instrucción. En la cooperativa local se advierte al guardia: si ve a Sofía, llamar inmediatamente. En papel todo parece como inquietud matutina ordinaria. Líneas claras, columnas correctas, notas al margen. Familia sin histeria, explicaciones ordenadas. El motivo de la partida no pueden nombrarlo. Así comienza cada caso similar, con formulaciones formales y primeros círculos de búsqueda. Pero precisamente aquí aparece la discrepancia que después se vuelve lo principal. Denuncia sobre escape con fecha 18 de mayo y relato del vecino sobre humo nocturno unos días antes. Estas dos líneas no coinciden. Más adelante, verificación de cada paso, conversaciones repetidas y luego, regreso a la propiedad, a esa esquina trasera del jardín, donde las rosas están plantadas muy uniformemente. Antes de tocar la tierra bajo las rosas, el investigador da un paso fundamental. Conversación repetida con los padres. Primera pregunta: ¿cómo describen a Sofía? Las respuestas coinciden en sentido y tono. Juan dice brevemente: era una persona difícil. Inés asiente: tenía un carácter complicado. Las explicaciones suenan generales. Podía ofenderse sin motivo. Se encerraba. Discutía. A la pregunta si había escapes: no, pero podría. Entonaciones uniformes. Pausas ordenadas. Manos en las rodillas, dedos entrelazados. Ni prisa ni agitación. Más adelante, comparación con lo que es verificable. A la escuela va una consulta oficial. Llega una caracterización, escrita sin emociones. Sofía Almeida, estudiante tranquila, callada, persistente en las tareas, sin conflictos con compañeros y profesores. En el registro, notas estables, ninguna ausencia hasta el 17 de mayo. Faltan observaciones sobre comportamiento. La profesora de clase añade detalles cotidianos. Dibuja en los recreos. No se niega a participar en celebraciones matutinas, en grupos de trabajo. Dibujo los miércoles. El profesor de educación física hace una anotación, eximida de algunos ejercicios por certificado médico. Conflictos: ninguno. En el pasillo escolar, en la pizarra, foto de la feria. Sofía en la mesa con trabajos manuales, junto a ella, las compañeras de clase. Todo esto coincide con la imagen anterior del mundo normal, no con la tesis persona difícil. El investigador fija otro detalle, ya no en papeles, sino en el comportamiento de los solicitantes. Comportamiento de los padres tranquilo, distante. Falta reacción emocional a la desaparición. Esta es una anotación en el informe de servicio. Es seca, pero llamativa. Inés habla en voz baja, mira la mesa. Joan responde rápidamente, sin preguntas aclaratorias al policía. No preguntan quién dirigirá la búsqueda, cuándo empezarán, paradas y franjas forestales a verificar, cómo organizar voluntarios. No describen los caminos habituales de la hija. No insisten en una ronda inmediata del vecindario. Su discurso es preciso, pero sin detalles personales. En las habitaciones de la casa hay orden. En el pasillo los zapatos están en línea. En la cocina no hay tazas con té de ayer. Limpieza seca y frases correctas. Paralelamente, el policía de distrito recoge las primeras reacciones. Los vecinos hablan de una familia tranquila.
Los conflictos no eran visibles. Nadie vio que Sofía saliera sola por la noche. En la calle junto a la tienda no hay cámara. Es la periferia de la ciudad. Los autobuses van raramente por las mañanas. Los conductores no recordaban a nadie. Es decir, confirmaciones externas del irse por cuenta propia no existen por ahora. La imagen de la persona difícil se mantiene solo por las palabras de los padres. Los papeles no la secundan. Así aparece la primera prueba. No pieza de evidencia ni números, sino discrepancia entre palabras oficiales y realidad verificable. La descripción del carácter complicado no coincide con la caracterización de la escuela. La ausencia de emociones no coincide con el momento en que se hizo la denuncia de desaparición. Esto aún no es evidencia, pero ya es motivo para cambiar la óptica. La familia cambia de la columna damnificados a la lista de aquellos cuyas palabras deben verificarse línea por línea. Más adelante cambia la forma de actuar. En lugar de rastrear ampliamente los campos, una mirada más densa a casa y patio, inspección repetida de habitaciones, vidrio de ventanas, puerta de entrada, fijación de olores y rastros en edificios auxiliares, comparación del tiempo en el teléfono del vestíbulo y en el reloj viejo junto a la cama de Sofía, y luego regreso al terreno, allí donde están plantadas nuevas rosas y la tierra yace demasiado uniforme. Exactamente allí la investigación obtiene la oportunidad de pasar de palabras a rastros materiales. Exactamente allí la investigación obtiene la oportunidad de pasar de palabras a rastros materiales. Pero antes de tocar la tierra, el investigador fija el comportamiento de la familia. ¿Por qué están tan tranquilos ante una desaparición oficial? Desde este momento el foco se desplaza hacia los padres. En el informe aparece una línea simple. Los padres no participan en la búsqueda, no llaman a amigos y conocidos, no pegan anuncios. Diario telefónico vacío. No hay llamadas seriales a la escuela, no a vecinos. El oficial de turno anota: no hacen preguntas sobre el progreso de la búsqueda. Por la noche, cuando se reúnen voluntarios junto a la tienda, Juan e Inés no vienen. El patio está cerrado. Luz en la casa tenue. El 20 de mayo se nota a Inés en el centro de jardinería en la carretera. La cajera recuerda la compra. Pala, guantes, sacos de tierra, 2 plantones de rosas, paquetes de fertilizante. Pago, en efectivo. Compra para embellecimiento 2 días después de la denuncia de desaparición. El 21 de mayo la vecina dice que vio trabajo de jardinería en el terreno. Ritmo tranquilo, sin prisa. Allí también se llevan sacos vacíos, apilados ordenadamente junto al cobertizo. El 22 de mayo, João está presente en la reunión del Consejo Municipal. En el acta, preguntas ordinarias, riego, camino a la granja, distribución de combustible para la cooperativa. Anotado como presente, votó, sin licencia. Sin comentarios sobre circunstancias familiares. El mismo día en la casa calma. Los voluntarios continúan la ronda, pero los propietarios no salen hacia ellos. No hay folletos impresos en la puerta. En la cocina de Almeida, orden, calendario en la pared, sin anotaciones, búsqueda, sin teléfonos, a quién llamar. Las palabras carácter difícil permanecen en el estenograma, pero las acciones reales hablan de otra cosa. Sin pánico, sin intentos de ampliar el círculo de búsqueda. En cambio, hay compra de herramientas y regreso al plan de reuniones. Para familiares que buscan, esto es atípico. Para los que tratan de mantener la fachada, todo bajo control, lógico. En este momento, el investigador saca una conclusión de trabajo. El comportamiento de los solicitantes es la primera prueba indirecta. No pieza de evidencia, pero marcador. Juan e Inés Almeida se convierten en figuras no oficiales, pero principales de atención. Más adelante, verificación de comprobantes y rutas, inspección repetida de edificios auxiliares y regreso al rincón trasero del jardín,
donde nuevas rosas ocultan una capa de tierra demasiado uniforme. El regreso al rincón trasero del jardín se pospone medio día. Primero, entender qué pasó en la familia antes de la desaparición. Por canales van consultas a instituciones médicas. La respuesta llega de la clínica en Braganza. A finales de abril se registró allí una visita de la familia Almeida. El extracto es seco. Fecha: 28 de abril de 2005. Paciente: Sofía Almeida. Gabinete de dermatología. Diagnóstico: enfermedad hereditaria rara de la piel. Se recomienda observación y régimen cuidadoso. Línea separada. Conversación con acompañantes. En el protocolo de interrogatorio del médico número 18B aparece después la frase: mencioné que la patología es genética. El padre, Juan Almeida, hizo muchas preguntas sobre herencia. Estaba tenso. Precisiones. ¿Qué análisis confirman si se transmite por línea paterna o materna? ¿Cómo exactamente se puede determinar la fuente? El médico nota: la madre guardó silencio, miraba al suelo. El padre hacía preguntas rápidamente, interrumpía. Este hilo médico se suma a lo ya conocido. En la carta escolar hay una nota sobre exención de parte de los ejercicios por razones de salud. Las fechas coinciden. Principios de mayo. En la farmacia municipal se registran compras ordinarias, crema, vendas contra irritaciones, sin receta. Nada urgente, pero el hecho del diagnóstico sobresale del cuadrito tranquilo, donde la familia es sin conflictos y carácter difícil. Solo suena de las bocas de los padres. El investigador nota: entre el registro médico del 28 de abril y el anuncio sobre irse por cuenta propia del 18 de mayo pasan exactamente 3 semanas. El médico habla sobre genética. El padre se enfoca en herencia. En el comportamiento de la familia en esos días no hay signos de pánico, pero sí orden duro de la vida cotidiana. En este momento, el diagnóstico no prueba nada por sí solo, pero se convierte en punto de orientación central. Exactamente alrededor de él se verifican versiones, motivos y palabras de los solicitantes. Con este trasfondo, escaparse deja de parecer una línea independiente. El caso se desplaza hacia la casa, a conversaciones de finales de abril, a noches de mediados de mayo, y más adelante, a esas rosas en el rincón trasero, donde una capa de tierra demasiado uniforme ya espera una base formal para excavaciones. Para la solicitud de excavaciones se necesita un trasfondo sólido. No lo dan solo las rosas en el rincón trasero. El investigador mira al segundo hijo en la casa, Tiago. Si en la familia todo está tranquilo, su comportamiento lo mostrará. Si no, también. El interrogatorio se realiza oficialmente, en presencia de un psicólogo. El protocolo fija secamente. El joven se sienta con hombros caídos. Mira un punto. A preguntas básicas responde con monosílabos. No sé. No recuerdo. No he visto. Pausas largas. Voz baja. Palmas húmedas. Tiembla con la pierna bajo la mesa. Ojos rojos, pero no hay rastros de lágrimas recientes. Intentan pasar a la vida cotidiana. ¿Cuándo viste por última vez a tu hermana? Por la noche. ¿De qué hablaron? No recuerdo. ¿Hubo peleas en casa? No. A la pregunta de si había escuchado algo inusual por la noche, otra vez no sé, e inhalación aguda. El psicólogo pide un descanso y ofrece agua. La reacción es uniforme. Mirada a la mesa, hombros aún más bajos. No se establece contacto. Como documento separado va la conclusión del especialista. Formulaciones sin evaluaciones. El sujeto muestra signos de trastorno de estrés agudo. Se observa estupor, evitación de temas, reacción de pánico a preguntas precisas, alta probabilidad de intimidación. En las notas, detalles cotidianos, duerme mal, se sobresalta con ruidos fuertes, evita el contacto visual con los padres.
El psicólogo recomienda una conversación repetida sin presencia de la familia. La conversación repetida no tendrá lugar. Los padres son categóricos. Estrés. Déjenlo en paz. Exigen interrumpir el interrogatorio y se basan en el derecho a proteger al hijo de la presión. Formalmente esto es permitido. Pero en el expediente entra otra línea. Los solicitantes obstaculizan la cooperación del menor con el especialista. Como resultado, la calma de los adultos y el estado de Tiago se diferencian tanto como sus palabras de la caracterización escolar de 1914. Sofía. Su comportamiento se parece más a una reacción a un trauma severo que a la preocupación ordinaria por marcha por cuenta propia. Para la investigación esto no es una prueba, pero sí un marcador importante. Es suficiente para acelerar la siguiente etapa, obtener la resolución y regresar al jardín, a esas rosas y a la capa de tierra demasiado uniforme. La resolución se obtiene mañana del 26 de mayo de 2005. Al patio de la familia Almeida llegan criminalistas, cintas, trípodes, fijación fotográfica, punto, esquina trasera, donde recientemente se plantaron rosas. Exactamente allí ponen la primera pala. Lo que está escondido debajo de ellas ahora será claro. Trabajan lentamente. Quitan el césped capa por capa. A 30 centímetros. Capa intermedia oscura, como después de una hoguera. Olor no como de madera. Más profundo, cerca de 50 centímetros, la pala encuentra ceniza suelta. El hoyo se amplía. En la ceniza, pequeños fragmentos blancos, no piedra y no cal. El experto se inclina, toma con pinzas 2 pedacitos, marca el tamaño en la regla. El dictamen preliminar en el lugar suena seco. Los objetos se asemejan a fragmentos óseos calcinados. Ceniza y fragmentos se empaquetan en bolsas, se numeran. El área se divide en cuadrados. Todo alrededor se tamiza a través de una criba. En las cribas quedan más partículas blanquecinas. Al lado, pedazos de tierra carbonizada y rastros de fusión, característicos de alta temperatura. Fijan el contorno del hogar. La profundidad y distribución de la ceniza indican quema larga en un hoyo excavado. Esto no es una hoguera de jardín para hierba. En el protocolo se anota la formulación: presuntamente descubiertos restos humanos. En el lugar, silencio. Las rosas plantadas encima parecen una cubierta. La capa de tierra fresca sobre la ceniza es uniforme, sin mezclas naturales. Desde este minuto el caso cambia su estatus. La denuncia por marcha por cuenta propia se convierte en parte de otra imagen. Los materiales van al laboratorio. ADN en fragmentos óseos. Química de la ceniza. Búsqueda de rastros de tejidos orgánicos. En paralelo se amplía el perímetro. Cobertizo. Herramientas. Lugar de almacenamiento de combustible. Los padres son informados de la decisión procesal. La investigación se mueve de palabras a hechos, y el siguiente punto en la ruta es obvio. Edificaciones auxiliares, donde podrían haber quedado rastros de preparación y herramientas que no encajan en el trabajo agrícola ordinario. Las herramientas del cobertizo se envían al laboratorio junto con el contenido del hoyo. La respuesta a las preguntas principales la da la pericia. ¿A quién pertenecen los fragmentos? ¿Y qué exactamente se quemó en el hogar excavado? Informe del Laboratorio Forense número 45, Sección Objetos óseos. Material: humano. Estado: fragmentos calcinados. Evaluación por zonas de crecimiento. Persona joven. Sexo: femenino. Análisis de ADN realizado. Comparación con muestra de control de objetos personales de Sofía muestra coincidencia con 99,9% de probabilidad. Adicionalmente, se compararon micromuestras con ropa de su habitación. Resultado confirmado. Marcadores de degradación corresponden a exposición a alta temperatura durante varias horas. Sección ceniza y suelo. Detectadas concentraciones elevadas de fosfatos, calcio y productos de descomposición térmica de tejidos orgánicos.
Se encuentran partículas carbonizadas, inclusiones fundidas. La distribución de las capas indica quema en un hoyo, no hoguera superficial. Rastros de carbón vegetal mínimos. El hogar fue dispuesto intencionalmente. En el residuo del tamiz, fragmentos blanquecinos adicionales, morfológicamente correspondientes a elementos de huesos pequeños. Sección: herramientas cobertizo. En la hoja del hacha y la sierra, rastros microscópicos de sangre. La pertenencia grupal coincide con el grupo sanguíneo de Sofía. En los mangos, rastros de limpieza reciente, pero en las hendiduras se conservan partículas marrones microfinas, confirmadas como sangre. En el piso del cobertizo se fijan microrrastros de hollín, composición correlaciona con ceniza del hoyo. Conclusión resumida. Los fragmentos descubiertos en el jardín pertenecen a un ser humano de sexo femenino joven. Comparación genética indica a Sofía Almeida con 99,9% de probabilidad. Ceniza contiene signos de combustión de tejidos orgánicos humanos. En herramientas del cobertizo se detectaron rastros de sangre con grupo coincidente, científicamente fijado. Sofía fue víctima de acciones violentas y posteriormente quemada en los terrenos de la granja. Desde este momento la versión marcha por cuenta propia se excluye del esquema de trabajo. La investigación pasa a otro nivel. Medidas procesales contra João e Inés, confiscación de ropa, verificación de ventanas de tiempo y preparación para careos. Siguiente punto: interrogatorios, donde cada una de sus palabras ahora se compara no con certificados, sino con números del informe número 45E. El informe número 45E tacha la versión marcha por cuenta propia. La reacción sigue inmediatamente. El abogado de la familia Almeida da una declaración en la entrada del departamento. Sofía fue secuestrada. Los criminales la lastimaron y pusieron los restos en el jardín para inculpar a los padres. João añade un detalle. Hay un viejo conflicto con el vecino por el límite de la propiedad. Esta es una nueva línea. Debe ser verificada. La policía toma ritmo. El vecino al que João señala da una declaración. La noche del 15 de mayo la pasa con su hermana en la ciudad sobre el Paso. El tiempo se fija por recibo de farmacia y llamadas desde el teléfono de casa. Hay 2 testigos. La ruta de ida y vuelta está confirmada. En el protocolo entra la palabra coartada. En paralelo miran puertas y cerraduras en casa de Almeida. Faltan rastros de allanamiento, cerrojos desde adentro. El vecino no tiene llaves propias. Patio cerrado. En el camino sin pavimentar junto a la propiedad no hay rastros frescos de coches extraños para ese periodo. Ninguno de los vecinos vio extraños en la puerta. Actividad nocturna en el jardín hubo, pero procedía desde adentro del patio. Esto es visible por los rastros en dirección del cobertizo al hoyo. La versión del secuestro se verifica por protocolo. No hay ni una sola llamada con exigencias, ni nota ni cartas. Extractos telefónicos de la familia limpios, conversaciones sobre cotidianidad, ninguna conexión anónima. En la escuela, con amigos, con maestros, nadie escuchó de conflictos que pudieran pasar a venganza. En el perímetro de las calles más cercanas no hay cámaras, pero en puestos policiales faltan registros de coches extraños de noche en la fecha indicada. El foco regresa al lugar donde encontraron la ceniza. El hogar está excavado de antemano. La quema duró mucho. Encima están plantadas rosas. Eso necesita tiempo y acceso. Para plantar material en el patio, un extraño debe entrar de noche, cavar, hacer fuego, luego eliminar rastros e irse por la mañana de modo que nadie lo note. Tal esquema no encuentra confirmaciones. Ni ruido, ni luces de faros, ni movimiento detrás de las puertas, de lo que los vecinos podrían haber contado. João repite sobre vieja disputa, pero el conflicto mismo resulta ser de papel. Correspondencia en el ayuntamiento sobre postes fronterizos, sin amenazas ni quejas. Fechada de la primavera pasada. Desde entonces, silencio. El vecino no está en la lista.
No está involucrado en crímenes. No tiene deudas. Su coartada es estable. La versión defensiva se sostiene solo por palabras. Los rastros materiales se hunden. El secuestro no está confirmado. La inculpación no se ve. No hay factor externo que hubiera llevado a una persona extraña al patio cerrado y al hoyo bajo las rosas. Quien tenía acceso constante al jardín, la familia. El intento de crear una pista falsa fracasa. La investigación regresa a la única línea de trabajo: acciones dentro de la casa y el patio a mediados de mayo. Más adelante, pasos procesales contra João e Inés, interrogatorios separados y comparación de sus relatos por minutos con datos de pericias y compras. Exactamente allí los detalles comenzarán a diverger, que ya no se pueden ocultar con frases generales. Exactamente allí los detalles dejan de esconderse detrás de frases generales. El interrogatorio repetido se realiza por separado. Comienzan con Inés. Sobre la mesa se colocan 2 documentos: informe sobre restos y carpeta separada, resultados de la prueba genética de parentesco. La pregunta suena simple: ¿por qué para la familia la conversación sobre herencia era tan importante? Más adelante, solo hechos. Conclusión de los expertos: el ADN de Sofía coincide con el perfil de Inés, con el perfil de João número. Formulación seca: paternidad biológica de João Almeida excluida, probabilidad de exclusión 99,9%. Esto explica la visita de Abril al dermatólogo y las preguntas tensas sobre herencia. Inés escucha, baja la mirada, pide agua. No da comentarios. En el protocolo aparece una nueva línea: resultados de prueba de paternidad presentados, reacción, silencio. Desde este momento el motivo queda documentalmente fijado: ocultamiento de una relación extramarital y sus consecuencias. La versión secuestro pierde sentido. El enemigo externo desaparece. Quedan personas con patio cerrado, acceso al cobertizo y al hoyo bajo las rosas. Más adelante, confrontaciones y verificación segundo a segundo de sus relatos con marcas temporales de las pericias. Exactamente allí no solo las palabras, sino también las acciones comenzarán a divergir. Los llevan a diferentes gabinetes. En cada mesa, grabadora, carpeta con informe número 45E y resultado de la prueba de parentesco. La formulación suena clara. Sofía no es hija de João por línea sanguínea. ¿Qué dirán cuando el motivo fue puesto sobre la mesa? Comienzan con João. El protocolo fija la secuencia. Investigador: Sofía no es su hija. Pausa. 8 segundos. João Almeida: esta sangre no es mía. Le muestran fotos del cobertizo y el inventario de hallazgos en las herramientas. ¿De dónde las huellas? Trabajaba en el hogar. ¿Dónde estaba Sofía el 15 de mayo? Silencio. El investigador cuenta el tiempo. 0:40. Luz en el cobertizo. 1:10. Olor a humo en los vecinos. 6:20. Tierra fresca. ¿Qué se quemó? Basura. Porque de noche. Más cómodo así. No discute con los resultados de la prueba y no comenta la ceniza con rastros orgánicos. Repite siempre lo mismo: no toqué. Esta sangre no es mía. A la pregunta de quién plantó las rosas, la mujer compró, yo ayudé. En el gabinete vecino, Inés. Le leen la conclusión sobre los restos y por separado, exclusión de paternidad. Investigador: le confesó al hombre la infidelidad. Inés Almeida: cometí un error. ¿Cuándo le contó sobre eso? Recientemente. ¿Qué hizo con Sofía? Tenía que corregir todo. Precisa. La familia. A la pregunta de qué significa corregir, silencio.
Su firma está bajo el recibo del centro de jardinería del 20 de mayo. ¿Para qué inventario? Jardín, primavera. ¿Por qué rosas sobre tierra fresca en la esquina trasera? Cubrían hoyo con basura. El psicólogo observa. Sin llanto, discurso uniforme, mirada hacia el lado. Las confrontaciones ponen cuadros fijos. De noche el 15 estaba en casa. João asiente. ¿Vio a la mujer? Sí, en el patio. Inés dice en su estenografía diferente: me acosté más temprano. A la pregunta sobre Tiago ambos responden igual. Dormía. Luego piden que no lo molesten. El investigador recuerda: antes prohibieron el interrogatorio repetido de Tiago. Motivo: estrés. En la grabadora se fija un sí simultáneo. No hay confesión directa. Pero en el protocolo entran frases que arman el cuadro. En João, reconocimiento del factor formador de motivo. Esta sangre no es mía. Acuerdo con el resultado de la prueba y silencio a la pregunta clave sobre la noche del 15 de mayo. En Inés, tenía que corregir todo, y compra de inventario directamente después de la denuncia de desaparición. Las ventanas de tiempo coinciden con datos de pericias y observación de vecinos. El muro de silencio se agrieta y las líneas de los esposos dejan de coincidir. Más adelante el curso es predecible. La investigación fija contradicciones. Obtiene arresto temporal para verificación de declaraciones y prepara un nuevo punto de presión. Regreso al único testigo en la casa. Siguiente paso: conversación con Tiago sin presencia de los padres, con protección y cámara. Exactamente allí se armará minuto a minuto la cronología de la noche del 15 de mayo. Siguiente paso: conversación con Tiago sin padres. Día 27 de mayo de 2005. El psicólogo informa: Tiago está listo para hablar. Gabinete, cámara, defensor al lado. En la mesa, grabadora y formulario de protocolo vacío. Los padres no confiesan. Entonces la verdad la puede dar quien estaba en la casa la noche del 15. Comienzan con lo simple. En el protocolo entra la primera frase: me despertó ruido. Tiago precisa la hora, cerca de la medianoche. Primero escuché susurros en la escalera, luego crujido de la puerta a la calle. Va a la ventana y ve en el patio 3 personas. Estaban junto a los canteros. El padre hablaba fuerte. Escuché: sangre ajena. La madre lloraba. Dijo: corrijo todo. Estas palabras las repite 2 veces. El psicólogo fija: discurso coherente, pausas largas, sin evaluaciones emocionales. Más adelante da un cuadro minuto a minuto. Despertaron a Sofía y la llevaron al patio. El padre la sostenía de la mano. En el jardín la hizo caer al suelo y ejerció presión sobre ella. Ella trató de soltarse. Luego dejó de moverse. No usa palabras duras, dice. Se quedó quieta. Luego, nuevo detalle. Los padres la levantaron y la llevaron al cobertizo. Cerraron la puerta desde adentro. Después de algunos minutos del cobertizo sale golpeteo sordo y raspado agudo. Largo. Luego se hizo silencio. Más adelante, terreno en la esquina trasera. Llevaron algo del cobertizo al jardín, varias veces. Allí ya había un hoyo cavado. Tiago nota la luz que vio el vecino. En el cobertizo ardía la lámpara. En el patio subió humo hacia la 1. Dice que no salió del cuarto, tenía miedo. Después, olió quemado mucho tiempo. Por la mañana, según sus palabras, mamá dijo: si dices una palabra, será peor. El psicólogo fija la reacción. Estupor. Sobresalto ante la palabra. El estenograma se sincroniza con datos externos. Tiempo hacia la 1 se superpone con la observación del vecino de humo denso. Descripción del hoyo terminado coincide con excavaciones. Ceniza a aproximadamente medio metro de profundidad y capa uniforme de tierra encima. Mención de luz en el cobertizo.
con declaraciones de otros vecinos sobre actividad nocturna. Frases «sangre ajena» e «corrijo todo» coinciden con lo que después dirán Juan e Inés en interrogatorios. Ruta de movimientos, del cobertizo a la esquina trasera, corresponde a la cadena de rastros en el suelo. Al final del interrogatorio, Tiago pide que los padres no estén en el pasillo. Confirma que antes cayó por amenazas. Pensé que me mandarían a algún lado. Fija el protocolo. El psicólogo recomienda asegurar protección de testigo y prohibir contacto con los padres hasta el juicio. Firman la grabación. Al interrogatorio se adjunta audio. Desde este momento aparece en el caso lo que faltaba, un testigo directo. Sus palabras no dejan secuestro como versión viable. El cuadro se cierra. Motivo confirmado por prueba de parentesco, acciones, por pericias, cronología, por voz desde la casa. Las declaraciones de Tiago se convierten en la prueba clave que elimina la última línea de defensa. Más adelante la investigación tiene arrestos, reconstrucción de la noche por minutos y preparación del escrito de acusación. Exactamente a esta etapa pasarán los materiales del caso. La reconstrucción de la noche se arma del estenograma de Tiago, cierra lagunas y vincula cada minuto a acciones en el patio. En el protocolo, sin emociones, sino frases cortas, lo que vio y escuchó. Las citas van una tras otra. Llevaron a Sofía al jardín. Más adelante, sin descripciones, el padre la hizo caer al suelo. Ejerció presión en su cuello. No se movía. La madre estaba al lado. Miraba. Después, traslado. Luego la llevaron al cobertizo. Detrás de la puerta, según las palabras de Tiago, comenzó trabajo. Escuché ruidos. Golpes. Luego cierra. Marca temporal hacia la 1 coincide con observaciones de vecinos sobre humo denso. Otra cita. Por la mañana había una fogata en el jardín. En el estenograma hay detalles que se confirman por evidencias. Lámpara en el cobertizo ardía. En el protocolo de inspección está fijada capa fresca de hollín en el techo. Hoyo estaba cavado de antemano. Geometría del hogar y distribución de ceniza lo muestran. Llevaron varias veces. En el suelo se sigue una cadena de rastros del cobertizo a la esquina trasera. Rosas plantaron después. Capa de tierra fresca sobre la ceniza uniforme, sin inclusiones naturales. Raíces de plántulas recién cortadas. Las frases principales también coinciden. Sangre ajena. Para Juan, corrijo todo. Para Inés. Estas palabras ya sonaron en sus interrogatorios y ahora se consolidan por la voz del testigo. Más adelante la documentación habla por sí sola. Conclusión de expertos. En la ceniza, fragmentos óseos calcinados por ADN, Sofía. En hacha y sierra, sangre del grupo correspondiente. En el informe conjunto de biología y química, rastros de combustión de tejidos orgánicos. Documento forense separado fija lo que le ocurrió. Privación de oxígeno. Formulación directa, sin suposiciones, con apoyo en declaraciones y conjunto de signos. Las declaraciones de Tiago encajan con los materiales del caso como un rompecabezas. Ruta, casa, cobertizo, fosa, confirmada. Ventana temporal sincronizada con observación de vecinos y con datos de inspección. Sus palabras no necesitan aclaraciones. En ellas no hay versiones, solo secuencia de acciones. Esto se convierte en esa revelación que faltaba. Después de adjuntar el estenograma, el investigador obtiene medidas procesales. Juan e Inés Almeida son arrestados. Se les anuncia la sospecha. Casa y edificios económicos son sellados. Línea defensiva secuestro es suspendida. Falta factor externo. Adelante. Etapa técnica. Reconstrucción de la noche del 15 de mayo por minutos, cotejo de comprobantes, llamadas, movimientos. Y preparación de ese documento que enviará el caso al tribunal. Acta de acusación con listado completo de pruebas y citas del protocolo de Tiago.
Este documento será la base de la acusación. Adelante. Reconstrucción oficial de la noche del 15 de mayo. Sin versiones. Solo tiempo, distancias y acciones confirmadas. 22 horas. Patio cerrado. João e Inés llevan a Sofía al jardín. Marca temporal tomada de declaraciones de Tiago y rastros cotidianos. En el vestíbulo quedaron los relojes detenidos a las 21:58. Después de darles cuerda, las manecillas continúan. A las 22:03 está fechada la última, entrada en el bloc de notas de la cocina. 22:05. En los canteros traseros ocurre lo que llevó a que Sofía dejara de mostrar signos vitales. En el resumen forense se menciona como lo que le ocurrió la privación de oxígeno. Este momento está fijado por declaraciones de Tiago y ausencia de ruidos en la casa después de las 22:07, según palabras de vecinos detrás de la pared. Rastros de lucha en la casa no fueron encontrados. 22:15. Sofía es llevada al cobertizo. Distancia: aproximadamente 20 metros. En el suelo entre casa y cobertizo está descubierta una cadena de rastros que por longitud de paso coincide con las huellas de João. En el pestillo de la puerta, rastros de lubricación frescos y micropartículas de hollín idénticos con la composición del horno. 22:30 hasta la 1. En el cobertizo se ejecutan acciones de encubrimiento, herramientas con rastros que por grupo coinciden con Sofía. En los mangos, rastros de limpieza fresca. En el techo de la lámpara, hollín que se depositó durante poco tiempo. Esta fase está confirmada por declaraciones de Tiago y ventana temporal del trabajo de iluminación. El vecino de enfrente vio luz cerca de medianoche. 1 hasta 4 horas. Transporte de elementos a la fosa cavada de antemano en la esquina trasera del jardín. Distancia: aproximadamente 30 metros. En la ruta del cobertizo a la fosa están seguidos múltiples cruces de rastros en 2 direcciones. En la fosa misma, capa de ceniza a aproximadamente 50 centímetros de profundidad, en ella fragmentos calcinados. Análisis de ceniza mostró productos de descomposición térmica de tejidos orgánicos, fosfatos y alta concentración de calcio. El vecino fija humo denso cerca de la 1. Esto coincide con el pico de combustión. Rastros de adición de madera fresca casi ninguno. Horno fue mantenido largo y uniformemente. 4:30. Fuego extinguido. Fosa rellenada. Encima, capa de tierra fresca y plantación de rosas. Esta etapa está confirmada por comprobante del Centro de Jardinería del 20 de mayo, rastros de excavación reciente, así como horizonte de relleno uniforme sin inclusiones típicas para tierra vieja. A las 6:20 el vecino nota orden en el patio y ausencia de olor a humo fresco. Horno ya está cubierto. En la ropa de Inés, confiscada durante el registro, partículas finas de tierra con la misma composición mineral que en la capa sobre la ceniza. Horas diurnas del 16 al 17 de mayo transcurren sin llamadas a vecinos y sin llamadas a la escuela. 18 de mayo a las 11 se presenta denuncia sobre salida arbitraria. Para este momento en el patio ya están plantadas las rosas, hecho fijado por el policía del distrito como embellecimiento. Cronología de denuncias no coincide con actividad nocturna real en la propiedad. Resumen de confirmación. Causa del incidente: asfixia. Pertenencia de restos: Sofía. Herramientas: rastros del grupo correspondiente. Horno: combustión en fosa durante varias horas de duración. Movimientos: rastros del cobertizo a la esquina trasera. Declaraciones de Tiago coinciden con cada marca clave. Tiempo, lugar, ruta y frases que sonaron esa noche. Así, la secuencia se ve así: 22 horas, llevan al jardín; 22:05, fin de respiración; 22:15, transporte al cobertizo; 22:30 hasta la 1, encubrimiento de rastros en edificio económico; 1 hasta 4 horas,
incineración en horno excavado, 4 horas 30, mascarada de fosa y plantación de rosas. Cada elemento está confirmado por al menos 2 fuentes: experticias, observaciones, compras o testimonios. El incidente está reconstruido hasta minutos y metros. Casa, cobertizo, fosa, 3 puntos de una línea. Participantes externos no existen. Acceso, medios y tiempo, en 2 adultos en la casa. Materiales están recolectados en un paquete unificado. Siguiente etapa es formal, pero decisiva. Entrega del caso al tribunal, donde esta cronología se convertirá en base del discurso acusatorio y será verificada en sesión abierta. La respuesta la da el veredicto. Abril de 2006, Tribunal en Braganza. En el banquillo de acusados, João e Inés Almeida. Acusaciones: eliminación bajo circunstancias agravantes y complicidad. Base probatoria: informe número 45, protocolo de excavación, cronología de movimientos, declaraciones de Tiago. Expertos escuchados: biólogos, criminalistas, psicólogo, comprobantes, impresiones telefónicas, grabaciones de interrogatorios examinadas. Tribunal fija: motivo establecido por prueba de parentesco. Acciones: coinciden con experticias. Cronología: confirmada por testigos. Veredicto: culpables. Medida penal: João Almeida, prisión perpetua. Inés Almeida, prisión perpetua. Casa y edificios económicos, bajo arresto. A Tiago se le otorga protección y tutela. Parte jurídica cerrada. Adelante. Consecuencias. ¿Qué quedó en la granja después del veredicto y cómo viven quienes vieron ese olor de mayo? Después del veredicto queda una pregunta práctica. ¿Qué con quienes quedaron y con el lugar donde todo pasó? Respuestas secas, como en un resumen. Sin emociones, solo decisiones y datos. Tiago Almeida es puesto bajo tutela estatal. Contacto con padres prohibido por decisión judicial. Para él, se organiza curso de rehabilitación cerrado, psicólogo, régimen, escuela en el centro, visitas, según horario, bajo supervisión, línea separada, programa de protección de testigos hasta conclusión de todos los procedimientos, sus cosas de la casa, por inventario. Apellido familiar en documentos abiertos no se indica. La granja de la familia Almeida se transfiere a propiedad estatal y se realiza por subasta. Nuevos propietarios retiraron muebles, desmontaron casa y cobertizo. Fundamentos fueron removidos con excavadora. Terreno nivelado. Camino a las puertas rellenado con grava. Agua y electricidad, según nuevos contratos. Medidores viejos desmontados. En lugar del patio, superficie vacía. Jardín removido. Rosas que Inés había plantado sobre la fosa rellenada, arrancadas. Canteros replantados. Ni letreros ni signos conmemorativos. Rastros físicos de la familia Almeida en este suelo no quedaron. Adelante la historia tiene solo rastro de papel. Número de caso, protocolos, experticias, veredicto. Olor de mayo, en declaraciones de vecinos. Rosas, en lista de inventario. Todo lo demás borrado hasta la capa plana. Caso cerrado.